Bien, mis hermanos, pues continuando con el tema de la puerta del servicio como una estrategia de evangelismo, en realidad es un método de evangelismo, pues vamos a cerrar con un punto muy importante. Hemos hablado ya de proyectos en donde el objetivo es insertarlos en el rebaño. Estos proyectos requieren que estén muy bien estructurados, muy bien planificados, diseñados, y además va a requerir mucho tiempo y mucho dinero de trabajo con las mismas personas. Segundo, hemos tratado ya la lección misionera de que el servicio abre puertas que la palabra cierra. Para personas o para comunidades que están cerradas al evangelio, a través del servicio, sin duda alguna, va a fructificar nuestro mensaje. Va a ser un lugar en donde va a haber cosecha, porque el servicio, mis hermanos, nunca pasa desapercibido. Bueno, pues en esta ocasión vamos a terminar. Y la lección que en este momento nosotros veremos tiene relación con proyectos de servicio y una gran carencia y una gran deficiencia que nosotros en la que hemos incurrido a través de ministerios que hemos desarrollado. Esto es, ¿qué hay? Surge de una pregunta. ¿Qué hay cuando nuestra intención de ayudar genera dependencia? O otra pregunta es, ¿cuánto nuestra ayuda es sustentable y cuánto de nuestra ayuda ejerce una transformación lo suficientemente poderosa como para que genera esa transformación, como para que una vez que retiremos esa ayuda, la realidad del receptor cambie completamente? Bueno, pues la respuesta es que en la acción hoy en día no muchos de nuestros proyectos de ayuda generan una transformación lo suficientemente significativa como para que cuando les dejemos de ayudar, pues la realidad de la persona haya cambiado, perdón. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué pasa? Voy a concretar un poco. ¿Qué pasa cuando nuestra ayuda se concreta en dar despensas, por ejemplo? Y llevamos a los necesitados despensas, y llevamos a los niños juguetes, y llevamos a la gente cobijas, y llevamos una brigada médica en donde les damos más despensa, más cobijas, algunas medicinas de las que nosotros pues tenemos en nuestras casas, donamos y entregamos, o de las que algunos médicos consiguen en algunos laboratorios o en algunas fundaciones y nos entregan medicamento. ¿Qué pasa cuando salimos? ¿Qué pasa cuando esa despensa se acaba? ¿Qué pasa si una persona tiene cáncer y nosotros lo que llevamos es paracetamol y ampicilina? ¿Qué pasa, mis hermanos? La respuesta es que, aunque es bueno lo que estamos haciendo, tampoco es suficiente, porque la realidad no va a ser transformada. Y bueno, aquí hay una materia, hay una clase que se llama Misión Integral y aquí vemos los niveles de desarrollo de proyectos comunitarios y tiene mucho que ver con la pertinencia que tiene cada uno de los grados de ministerios comunitarios. Sí se necesita dar de comer, sí se necesita llevar despensas, pero ¿en qué casos se necesita eso? Dicen por allí, ¿no? Que si un hombre te pide que le des de comer, no le des un pescado, que le enseñes a pescar. Bueno, bajo esta figura, pues trabajamos todos los ministerios que van desde los ministerios de urgencia hasta ministerios, proyectazos grandes de cambio de sistema, cambios estructurales de gobierno en las comunidades, en las instituciones, en todo eso, y se manejan en un ambiente de opresión y de dificultad. A lo largo de todo este proceso, nosotros podemos identificar cuál es la ayuda a la que la iglesia se va a abocar. Hay ministerios de comedores para niños, hay ministerios de ayuda a mujeres embarazadas en situación de riesgo o en situación de abandono, hay ministerios educativos donde alfabetizan. La pregunta es, cuando nosotros dejemos de dar esa ayuda, ¿qué va a pasar con la realidad de esas personas? Entonces, bien podríamos nosotros identificar una diferencia entre el asistencialismo y entre la verdadera ayuda, el servicio sustentable. ¿Qué significa una y otra? Bueno, el asistencialismo es una forma de ayudar que requiere la presencia, la asistencia de quien está, del ayudador. Requiere
que para que la persona receptora tenga bienestar, necesariamente el otro tiene que estar allí. No necesariamente presencial, sino su dinero, sus recursos, su comida, su ropa, su vivienda, etcétera. Y esto, pues generalmente solamente hace transformación mientras se esté el proyecto vigente. Una vez que el proyecto se ha terminado, pues la realidad vuelve a la misma. Es decir, por ejemplo, los proyectos que tiene el gobierno. El gobierno le da dinero a los pobres. Y hay distintos programas y la cruzada contra el hambre, por ejemplo, en el sexenio pasado, les daban su dinero, tenían promotores, ellos iban a conferencias que tenían que seguir. Mientras más alejada la comunidad, menos había quien diera la capacitación y las conferencias. Entonces, el programa, pues está bien, estaba bueno. El asunto es la implementación de ese programa. ¿Qué pasa el momento en el que el gobierno deja de dar? Hace pues yo creo que como 2 meses, platicaba yo con un gran siervo del Señor, que admiro y aprecio mucho, que se llama Gaspar Chablé. Él trabaja el desarrollo comunitario. Y estábamos reflexionando sobre toda esta forma tradicional de hacer misiones y lo que ha dejado, lo que ha fructificado, reconociendo sus fortalezas y también poniendo sobre la mesa un poco las debilidades. Y una de las cosas que veíamos era este asunto del asistencialismo gubernamental. Porque el hermano fue a distintas regiones y en estas regiones estaban hablando de la problemática financiera de las iglesias, no de la comunidad, de las iglesias. Los diezmos habían disminuido y ellos tenían algún proyecto, no sé, surgía el tema y estaban hablando. Los ingresos de la iglesia estaban bastante disminuidos y eso ya los tenía en problemas de operación. Ya no podían hacer lo que estaban haciendo por cuestiones de dinero. Y va a otro lugar y surge lo mismo, es que no hay fondos en la iglesia. Y va a otro lugar y lo mismo, en zonas donde sí daban, en donde sí había. Y entonces a él se le ocurre empezar a investigar por qué en esas mismas zonas del mismo perfil se suscitaba esto. Y resulta que coincide, en una primera zona le dicen que el gobierno había dejado de dar dinero. Habían retardado el pago con el cambio de gobierno y bla, bla, bla. Y entonces él se dio a la tarea ahora sí de investigar y resulta que en todo será lo mismo. Entonces, realmente afecta. ¿Qué pasa cuando nuestros proyectos que cuestan muchísimo dinero se terminan? La realidad de la gente vuelve. Una realidad lamentable, carente, hasta de lo más básico, hasta de lo indispensable. Y son situaciones que vienen a la decadencia, a la destrucción, que causa una cadena de conflictos, de dificultades y de problemas, que después también la iglesia tiene la responsabilidad de abordar, porque la iglesia trabaja con el hombre caído. Esa es su misión. Entonces, si nuestros proyectos, mis hermanos, cualquiera que sea que nosotros realicemos para el bien de la gente a quien servimos, tiene una mirada de dependencia, seguramente pues el Señor sí nos va a llamar buenos y fieles siervos porque le dimos de beber al sediente y porque visitamos a la gente de la cárcel, que por cierto, olvidé mencionar eso la vez pasada, son pocas iglesias, pero sí hay una acción constante de iglesias hacia los presos, pero no hacia las familias de los presos. Y de donde proviene todo es del contexto del preso. Entonces, ¿qué hay cuando toda esta actividad nuestra, que a veces cae en el activismo, es decir, se hace por hacer y no tiene objetivos concretos, siembran y siembran? Eso es el activismo, hermanos, sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y no hacer nada para cosechar. No se limpia el terreno, no se limpia la maleza, no se riega, a veces se riega y finalmente pues nunca se puede cosechar porque siempre se están haciendo acciones de siembra. No se están haciendo acciones hacia la cosecha. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y esto es algo que necesitamos hacer nosotros, pero imperantemente, revisar nuestros objetivos. El activismo no es una opción para la iglesia que sirve. Una iglesia bíblica que sirve no se puede dar el lujo de ser activista, porque se está gastando el dinero de Dios. Y Dios necesariamente cuando Él llega a la vida de las personas, a la realidad de las comunidades, genera transformación, no los deja como estaban.
Un teólogo dice, perdónenme, soy mala para los nombres, solamente sé que es un teólogo el que dijo, que Dios nos toma como estamos y nos ama, pero nos ama tanto que no nos deja como nos tomó. Entonces, bueno, lo cierto es que si nuestro Dios es un Dios de transformación de vidas, de corazones, de mentalidades y de realidades, la iglesia no puede hacer menos que eso. Así es que el asistencialismo no es para nosotros. Y esto es un llamado que firmemente y que con todo el corazón, mis hermanos, yo hago hacia sus iglesias. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y qué están haciendo para cosechar? ¿Qué tipo de cosecha esperan? Y entonces tengan ustedes la satisfacción que si el Señor lo ha mandado a alimentar, porque es momento de alimentar y hay una crisis, entonces usted alimente. Pero la crisis va a pasar. La crisis no se va a quedar. En el momento en el que pasa el nivel de urgencia, usted puede dejar de dar de comer y ocuparse de que ellos mismos busquen su comida. Y esto realmente generará transformación. O bien, si nosotros vamos a acompañar a las personas desde su realidad, vamos a hacerles crecer, porque Dios les va a hacer nuevas criaturas a quienes crean y a quienes no, también pondrá gente que les sirvan. Porque recuerden, mis hermanos, que es el Espíritu quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Quisiera recomendarles un libro para quienes quieran ejercer ministerios de ayuda. Se llama Cuando ayudar hace daño. Quienes quieran ejercer ministerios de ayuda fructíferos y que realmente puedan llevar a la transformación, un proceso de transformación a personas como individuos, a comunidades como sociedades, a localidades y, ¿por qué no, mis hermanos, hasta naciones? Pues Dios puede usarlos en grande medida. Se llama Cuando ayudar hace daño. ¿Cómo aliviar la pobreza sin lastimar a los pobres ni a uno mismo? Sí se encuentra en español y el autor es Steve Corbett y Brian Fickert. Steve Corbett, Cuando ayudar hace daño, cómo aliviar la pobreza sin lastimar a los niños, sin lastimar a los pobres ni a uno mismo. Estoy buscando la editorial, pero no la veo. Bueno, sin duda, mis hermanos, ustedes lo podrán encontrar. Lo podrán encontrar en internet. No viene. No viene. Les recomiendo mucho ese. Y también hay otro libro que se llama es B&H Publishing. Es Roman and Holman, ¿no? La casa que hace Biblias también, la casa publicadora de publicaciones que hace Biblias, ¿no? Es de ellos. También les recomiendo mucho uno de Vision World, que es de edición Kairos, que se llama Caminar con los pobres. Ese ya tiene muchas cosas técnicas, mis hermanos. Es un manual, sí es un manual para el diseño y la implementación de proyectos, de proyectos sociales que trabajan directamente con pobreza. Y a mí me gusta mucho este libro, él es de Myers, se apellida el autor. Este libro de Ayudar con los pobres presenta la pobreza, la define y habla cómo en ocasiones la pobreza solamente cuenta con un único recurso, que es el dinero, y son carentes de todo lo demás. Entonces define la pobreza desde los distintos ángulos y sujetos pobres desde distintas necesidades o carencias. Entonces se los recomiendo mucho también, pero sí les repito, es más técnico, es más denso, aunque tiene la fortaleza de que es un manual. Y el que sí les recomiendo también para que ese lo puede leer la congregación, lo puede leer el ministerio de servicio en la iglesia, el pastor o el liderazgo, si todo el liderazgo lo pudiera leer, adelante, el ministerio de evangelismo, cuando ayudar hace daño, ¿no? Cómo ayudar a los pobres sin lastimarlos ni lastimarse uno mismo. Bien, mis hermanos, pues espero que haya encontrado usted
edificante esta clase, útil, y que el Señor le abunde en frutos, pero con la característica que la palabra dice, fruto abundante y fruto que permanezca. Esto quiere decir que va a permitir la sustentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a sí mismos, después de ser ayudados, pueden producir el mismo modelo o el mismo proyecto que usted estaba haciendo, solamente que ahora ya no lo necesitan a usted. Se va renovando. Entonces, pues que Dios le bendiga mucho y que le dé toda la creatividad que requiere para poder servir al Señor con fidelidad en su caminar con el hambriento, con el enfermo, con el necesitado de compañía, de guía, de cuidado. Otras veces será de reprensión, de exhortación, y que el ministerio que usted desarrolle sea un ministerio que pueda generar la transformación que el Evangelio concede a través de la acción del Espíritu Santo. Dios le bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en la siguiente sesión.